Da comienzo Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos en este mes de septiembre, en este día de la Natividad de la Virgen María, al programa Para que tengan vida, dedicado a la medicina. Les habla Alicia Lois, médico de familia. En el control me acompaña, como siempre, José Luis Lois, mi padre. Y hoy en el micro, en los estudios centrales de Radio María, mi amiga y compañera también de fatigas de atención primaria, Leila Hernández. Buenos días, Leila. Buenos días a todos. Pues vamos, como siempre, con el sumario del programa de hoy. En el problema médico de hoy hablaremos de salud mental, también un problema médico que afecta pues, a la vida diaria y a la vida también de la atención primaria sobre todo, que es nuestro trabajo habitual. En la sección de Medicina y Cultura comentaremos el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, también una reseña a la película de La vida es bella, que tiene mucho que ver. Y si nos da tiempo, hablaremos en Noticias Médicas de un nuevo descubrimiento, una nueva noticia que se ha producido en España en este último mes. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es paraquetenganvida@radiomaria.es. Y pueden escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Si ponen en cualquier buscador Para que tengan vida Radio María, salen este y los anteriores programas, ahí los tienen todos y pueden enviárselo también a que crean que le puede ayudar. Ahora les invitamos a continuar la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Pues comentando con mi amiga y compañera de trabajo Leila Hernández, que es la que me acompaña aquí hoy en el estudio central de Radio María aquí en Madrid, pues pensamos, hace falta hablar de salud mental. Y es verdad que en Radio María pues hay un programa que es Tiempo de Psicología, que también trata los temas de psicología y de mente muy bien, y bueno, pues en otros muchos programas como El hombre de hoy Dios, del padre Luis Fernando de Prada, también se habla muchas cosas de salud mental, pero desde el punto de vista médico, que es lo que a nosotras nos atañe, pues es un tema que bueno, pues nos compete mucho, y cada día podríamos decir en una consulta de atención primaria hay mínimo una consulta que tiene que ver con... Generalmente más bien 5 o 10 pacientes con ello. Muchas más que atañen a la salud mental. Es verdad que yo también pienso y digo que nosotros tenemos pues esa puerta de que mucha gente viene al médico de familia porque ya le afecta su vida normal, necesita una baja muchas veces o piensa que necesita medicación o verdaderamente la necesita y vienen aquí. Así que nos hemos metido en un tema que podría dar para varios programas, y no lo acabaríamos de abarcar jamás. Ya hablamos en la primera temporada de la ansiedad con la psicóloga Diana Platas, pero bueno, pues desde el punto de vista médico... un poquito desde el punto de vista de cómo mejorar nuestra salud mental, nuestra salud emocional, cosas que nos pueden afectar, o sea, a niveles muy generales de qué cosas que nos pueden afectar o cosas que podemos hacer para mejorarla. Empezamos el curso, empezaban los niños el cole esta semana, empezamos los propósitos de inicio de curso muchas veces, ¿no? Y bueno, pues también no nos gusta estar todo el rato dando consejos, porque a veces hay gente que viene con problemas de salud mental que precisamente lo último que necesitas es que le digas haz deporte, haz no sé cuántos, lee más, queda con tus amigos. No, si es que el problema es que no puedo, no me concentro, no puedo hacer deporte, no me tira el cuerpo, ¿no? Pero bueno, reconociendo un poco esta necesidad y lo que nosotros podemos ver y si alguien le puede ayudar,
pues que sabiendo que no somos psicólogas y ni psiquiatras, pero que bueno, pues por suerte, por desgracia, lo vivimos intensamente. Muchos pacientes dicen, pero doctora, ¿usted es también psicóloga? No, pues es que la psicología y la salud mental son parte... Y muchas veces el hecho de que nos escuchen simplemente, aunque sea llorar nuestras penas, como decían antiguamente, el soltarlas, el ayudar a que alguien te escuche, ayuda a liberar un poquillo, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental? Pues sí, vamos a decir qué es lo que estamos diciendo. La salud mental no es solamente ausencia de trastornos. Como yo digo, todos tenemos nuestra pedrada, ¿no? Pues, sí. Pues nuestros taras, nuestras pequeñas obsesiones, nuestros complejos, nuestros miedos, eso le pasa a todos, pero no tiene por qué afectar a la vida normal el tenerlo, no siempre es un trastorno. La salud mental se refiere a un estado de bienestar en el que la persona puede afrontar el estrés normal de la vida, que siempre hay. Vamos a contracorriente, hay que pagar la hipoteca, hay que coger el material escolar de los niños, o sea... Justo, hay que madrugar, hay que trabajar, hay que ganarse el sueldo, bueno, pues trabajar de forma productiva y contribuir a la comunidad también, ¿no? Ese estrés normal que hace que, bueno, que vivamos, ¿no? El estrés normal es necesario para funcionar. Y la salud mental es un elemento esencial para que podamos desarrollarnos personal y también en comunidad. Eso es, pero claro, afecta a mucha población cuando está afectada. O sea, cuando la salud mental no es buena, por decir una forma, pues sí que lo estamos viendo eso en las consultas, como decías antes, es que el 30, el 50% de las consultas en muchas ocasiones tienen que ver con temas de ansiedad, de estrés, de depresión, de problemas al fin y al cabo que nos afectan en el día a día y que no nos permiten funcionar correctamente. Entonces, en la población de España, casi la cuarta parte de la población precisa atención psicológica anual, lo cual he de decir ante todo que no es un estigma, o sea, que alguien necesite ir al psicólogo, que necesite ir al psiquiatra, por favor, que se nos quite de la cabeza de, es un loco, o es un débil, o esta persona es que no ha sabido hacerlo por sí mismo. Claro. Es como... Mucha gente le da miedo venir porque a lo mejor ha funcionado bien toda la vida y de repente un día pues explota, eso ya sale, no puedo más, llega el desgaste y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y hay que pedir ayuda y a veces cuesta sí. Pedir ayuda en este tema porque como no se ve... no es una pierna rota. Claro, pero es buscar ayuda, exacto. Al de la pierna rota no le dirían es que eres un blando de huesos. Claro. Es que ¿para qué te vas a poner una escayola? Tú solo te puedes curar la fractura, ¿no? Porque claro. Con la escayola nadie lo cuestiona. Sin embargo, en el tema mental a veces cuesta acudir al médico a pedir ayuda porque no sé, es que hasta ahora yo he sido una persona fuerte, lo he podido gestionar por mí mismo. Pues da como miedo, ¿no? Sí, a esos prejuicios que hay, ¿no? Entonces, voy a dar un dato que es que me parece muy importante. En 2023, en España, se registraron 4.116 suicidios, el 75% de hombres, que esto es algo más de 11 suicidios al día, que 11 personas al día, lo ponemos en contexto, es una alineación de fútbol. Entonces, ¿cuánta gente se sabe la alineación del Madrid o del Barça? El 11 titular que salió pues 11 personas así al día que fallezcan es una barbaridad. Y que fallecen porque no han llegado a conseguir esa ayuda, porque no han visto otra escapatoria, porque por muchísimas razones, pero es una situación que es triste al fin y al cabo, ¿no? Sí. Este verano, bueno, he leído mucho, a mí me gusta mucho este tema de la salud mental y claro, vas viendo que hay muchos elementos que influyen en la salud mental a lo largo de la vida, o sea, tanto determinantes del individuo, también incluso genéticos, factores psicológicos, factores biológicos, por ejemplo, por supuesto la enfermedad, o sea, la enfermedad es un estresante, alguien que tiene una enfermedad crónica, un tumor, una discapacidad, etcétera, ¿no? Habilidades emocionales que también se trabajan y en esto quizá pues es lo que nos gustaría también incidir a lo largo de la vida de un niño, ¿no? Cómo hay que ayudar a un niño a ser un hombre en el futuro, ¿no? Y a las personas que no han conseguido obtenerlas, digamos, de pequeños, se pueden trabajar de mayores. Sí, en esto, por ejemplo, yo me acuerdo de un amigo mío sacerdote que dice que Alaska hizo mucho daño, con todo mi cariño a Alaska, cuando dijo yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré, en esa canción, que yo digo que es muy maligna, ¿no? Porque todo el mundo puede mejorar en algunos aspectos. No nos estamos hablando de Mr. Wonderful, de querer es poder, esto no nos gusta. Tampoco. La psicología está positivista de si tú quieres puedes, no, a veces hay que ser positivo, pero no siempre se puede. Pero hay que ser realista. Sí. Pero es verdad que sí que se puede ser mejor. O sea, todo el mundo
todo el mundo puede, como decía el abuelo de mi marido, está el viejo muriendo y está aprendiendo, ¿no? Pues Sí. en esto también, también las habilidades emocionales, no perder la esperanza. De ellos, que siempre he sido muy tímido, bueno, pues hay caracteres tímidos que está fenomenal y tienen sus ventajas en Sí. muchas cosas, pero también pueden trabajar otras si le ayuda a tener una mejor salud mental. Eso es. También influye pues cómo está el país, cómo está el mundo, Sí, la es que- geopolítica, la economía, el ambiente. Ahora, Todo. con tanto incendio, pues cómo no va a haber estrés. Exacto. Me escribía un paciente hacía poco, me prefería que no diera el nombre y demás, pero me decía: he sufrido la dana aquí en Paiporta y en Calabria, no me acuerdo dónde era, y claro, tengo un estrés, tengo una ansiedad, una angustia. Me preguntaba si conocía algún psicólogo por allí, católico, cristiano mejor, y claro, el ambiente puede influir muchísimo en cómo Sí. uno siga funcionando, ¿no? Una situación así catastrófica. Sí, al fin y al cabo voy a poner un ejemplo, como dos ejemplos extremos, pero no es lo mismo nacer en una familia unida, en un país en paz, con una buena economía, con salud física, con una alimentación adecuada, con buen clima, con un tiempo de ocio para jugar, con escolarización con amigos sin acoso escolar. Y en cambio nacer en una familia destrozada por un país en guerra, sin dinero para poder comprar comida, con calor extremo, teniendo que caminar 10 kilómetros o 50 kilómetros a través de situaciones violentas, de las balas, de un importante peligro para obtener simplemente agua o incluso lógicamente no poder jugar porque se tiene que trabajar en la mina por una miseria para llevar algo de comida. Pues todo eso lógicamente afecta en la persona, ¿no? Sí, también te digo, que puede afectar para bien, Sí. porque todo es para bien de los que aman al Señor, ¿no? Dice el Salmo. Sí. Pues también una persona que ha padecido, a lo mejor, como tú decías, acoso en el colegio, de mayor, es una persona que se dedica a detectar el acoso, a acompañar a niños para que no lo... o sea, esto ocurre mucho, ¿no? Gente que ha tenido algún problema en su infancia, algún complejo, luego se convierte... En función de cómo hayas sabido enfrentarlo, de la resiliencia que se dice, de pues Está eso, tan de de moda eso ahora, sí, sí. tan de moda. Sí, pero al fin y al cabo es verdad, Sí, la capacidad de superar las adversidades aprendiendo de ellas y saber salir adelante. Que Claro. yo el ejemplo muchas veces que pongo, porque muy conocido, es el de Rafa Nadal, que dices, oye, con el dolor en el pie, con ese dolor crónico, con la cantidad de cosas, dices, no, sigue jugando y sigue esforzándose al máximo y sigue entrenando. Dices, y lógicamente pues tiene su éxito en el deporte, que al fin y al cabo es una recompensa personal, ¿no? He conseguido esto. Igual Claro. que cuando un niño dice, he conseguido por primera vez ponerme el pantalón del derecho y no del revés, pues es un éxito. Claro, ¿Sabes? yo creo, bueno, ahora luego los metemos Sí. en los niños, ¿no? Que sería un temazo, pero es verdad que no nos podemos conformar en decir, no, es que como yo he padecido Claro. esto, ya estoy Exacto. tarado para siempre, ¿no? O tengo esta... No, o sea, esto es... Yo me acuerdo mucho el pregón pascual, ¿no? Pues, oh feliz culpa que mereció tan grande redentor, ¿no? Sí. No es lo mismo, pero oh feliz tara Sí. que mereció de esto sacar un bien, ¿no? Un bien mayor. Pues a veces esas debilidades son un potencial. O sea, no nos podemos Sí, excusar recrear en ellas, eso es en cierto. nuestras heridas. Sí, porque también está muy de moda eso, el victimismo. Eso Me es. recreo en, no, yo es que he sufrido esto y entonces por eso soy así. Es como, vale, yo también, pero he trabajado para cambiarlo. Vamos a intentar trabajarlo Claro. para que eso sea un bien. Y hay un tema que me decías que habláramos, que Sí. a mí me parece un buen melón, que es el tema, bueno, de la educación y el apego. El apego que hemos creado con nuestros cuidadores, generalmente con los padres, que suelen ser los cuidadores principales Sí. en la mayoría de los casos. También puede ser con otros cuidadores, como los abuelos, tutores, bueno, padres de acogida, esto es más raro, pero hay 4 tipos de apegos. Esto, Sí, si yo es que quieres- mi hermana estuvo trabajando en un centro de menores de acogida y claro, nos lo decía mucho. Dices, en función de qué tutor estaba con ciertos niños, se notaba también mucho ese apego con los niños, porque al fin y al cabo eran las personas a las que veían y que tenían como referentes, ¿no? Lo que decimos siempre del apego seguro, el niño es el que confía en el cuidador, que estará disponible, que responderá a sus necesidades. O sea, es ese niño que está bien atendido, por decir una forma, que sí que muestra malestar el niño cuando la figura cuidadora, generalmente pues suele ser la madre o el padre, pues se van y se calma cuando regresa, ¿no? Que Claro. es cuando crecen, pues normalmente van a ser personas adultas con relaciones estables, con confianza, con buena comunicación emocional,
que... Cuando a mí me dicen que un bebé está enmadrado, pienso que bien, tiene apego seguro. Exacto. Eso es maravilloso, es que tiene que estar enmadrado. No, es que no se quiere ir con desconocidos. Claro, porque está bien hecho. Porque está bien hecho, porque claro. su cabeza dice, no, yo voy con mi madre, y lo que es raro y habría que preocuparse es cuando... Esto también va por hitos en el desarrollo. También, no todos los niños en todos los meses de su desarrollo tienen los mismos enmadramientos, ¿no? Por así decir. Sí, o sea, un niño, como decimos, de 35 años enmadrado, ese mal. No tiene... apego seguro. Ese mal. Sí. El que viene a la consulta de adultos con la madre con 35 años, como dice Leila, hay que mirarlo. Bueno, o a lo mejor ya no tiene solución, pero bueno, que se puede trabajar. Yo tengo unos pacientes muy graciosos que ya la madre dice, he venido con mi padre porque me dice mi madre que no venga que tú me vas a regañar si vengo con ella. A ver, que tú eres un adulto, es que te tengo que hablar contigo de tu enfermedad, no, en fin. Pero bueno, que el niño que rechace con desconocidos de bebé tiene un apego seguro, lo normal, ¿no? Que es lo habitual. Y luego ya vamos con los complicados o menos deseables. Exacto, el apego inseguro evitativo, que es que el niño aprende a minimizar la expresión de sus necesidades porque percibe que sus cuidadores son distantes o están poco disponibles, suele evitar el contacto emocional, aparentando que es independiente y, claro, cuando crecen generalmente se convierten en personas adultas con dificultades para expresar las emociones, con temor a la intimidad, con tendencia a evitar compromisos emocionales. Claro, eso puede ser una complicación, al fin y al cabo, funcional en la vida de adulto. Sí, esto va como forjando el carácter y es verdad que cuando tenemos a alguien delante que nos pone un poco nervioso la forma de ser, de evitar, en cuanto empieza a coger un poco de confianza, se separa, que le cuesta a lo mejor tener una conversación profunda, larga, bueno, pues también debemos comprender que a lo mejor en su tierna infancia no todo fue como a lo mejor nos parecería lo normal y que no hay gente, o sea, que no es maldad tampoco, ¿no? Sino que es la forma de ser y bueno, pues que a lo mejor hay una pequeña tara que hace que eso luego pues haga que los trabajos pues lo pasen un poco mal, los cambios, el estrés de la vida normal. Sí, luego está el ansioso o inseguro ambivalente, que es que cuando recibe cuidados inconsistentes, a veces recibe atención, otras no, y claro, se muestra muy independiente, con ansiedad intensa cuando se separa y con dificultad también para calmarse cuando el cuidador regresa. Esto muchas veces también suelen ser padres que tienen algún fallo en el propio apego. O sea, un padre que no ha tenido un apego seguro no sabe cómo darle el apego seguro a los hijos, ¿no? Entonces, al crecer son adultos pues con relaciones muy intensas, como con mucho enganche, pero muy inestables, con el miedo al abandono y con la búsqueda constante de la seguridad afectiva. Estas personas que es buscando que me apruebes, que me quieran, que me engancho a alguien que me ha querido un poquito como una lapa, pero claro, en cuanto hay un fallo... Claro, puede ser muy absorbente para el otro y resulta incómodo y al final pues la gente se va separando y ellos les produce esta ansiedad. Claro, y luego por último ya el desorganizado, que es que el niño experimenta la figura de apego como una fuente tanto de seguridad y de miedo. Entonces, esto por ejemplo son los casos de maltrato o los de negligencia, en los que el niño tiene conductas contradictorias con acercamiento y rechazo al mismo tiempo, porque claro, a veces me pegan y a veces me dan de comer y no sé muy bien a qué atenerme, ¿no? Entonces, al final de adultos suelen ser pues relaciones más caóticas, un miedo a la cercanía, pero también miedo al abandono y una mayor vulnerabilidad a problemas emocionales. Claro, al fin y al cabo, una persona que tiene sed, por poner un ejemplo muy burdo, pues aunque sea un pantano fanganoso, va a beber. Prefiere eso a no beber. Entonces, el niño prefiere incluso el rechazo, que le den una torta, a que no le hagan ni caso. Porque un niño llama la atención, quiere que le hagan caso. A veces lo consigue portándose mal porque es como le hacen caso, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues es verdad que es difícil, pero lo ideal sería hacer caso al niño no solo cuando se porta mal, sino hacerle caso sobre todo cuando hace cosas bien, para premiar más que castigar las acciones indeseadas, ¿no? Para que esto no se convierta pues eso, en una relación caótica. Bueno, esto es muy complicado. Sí, y no todo es... Y tampoco hay que hacerse un autoanálisis de decir cómo es mi apego, cómo soy yo. O sea, bueno, pues cada uno es como es y también aceptarse, ¿no? Como uno es. ¿A quién le importa? No, pero bueno, que es verdad que tenemos nuestras cosas y también, bueno, pues de cara a que todos... Está bien eso, conocerse, aceptarse, no flagelarse, como decimos, es que yo esto lo hago mal y entonces me tengo que castigar. Sí, esto lo hacen mucho los apegos inseguros evitativos.
negativos, que se ponen como mucho castigo, y esto, bueno, ya sería otro tema, pero nos diferenciaría un poco más de los narcisistas, que a veces se pueden confundir. Pero bueno, que es un tema esto da para muchos programas. Da para muchos programas, y nosotros no somos psicólogas, pero sí que vemos que bueno, pues mucho sentido común. Hemos pasado el verano, bueno, pues los que hemos podido en familia, y pues hemos estudiado, hemos visto cosas, y cómo vemos que es la importancia de pasar tiempo en familia, de pasar tiempo juntos, dedicar a cada hijo la atención que requiere. O sea, yo lo relaciono esto con la justicia. La justicia no es dar a todos lo mismo, sino dar a cada uno lo que necesita. Habrá niños que necesiten más atenciones, otros que necesiten más caricias físicas, otros que no les guste lo físico y necesiten más ratos de hablar o de estar en compañía, pero sin hablar incluso. Es muy importante poner límites sanos. Sí. Voy a hacer un poco de propaganda de la revista La Antorcha, que la publica la Asociación Católica de Propagandistas, que para mí ha sido el descubrimiento del verano, y bueno, pues me he llevado varias al lugar de vacaciones, he podido leer algo. Están todas en internet, si ponéis La Antorcha revista tenéis todos los números anteriores, es una maravilla. En vez de leer tanta noticia de tanta cosa que pasa, pues yo creo que hay que formarse en cosas que merezcan la pena, si se puede. Y he cogido, por ejemplo, esta de ocio y negocio, que tiene mucho que ver con las vacaciones, el tiempo libre y el trabajo. Y te voy a enseñar, por ejemplo, esta que habla de la disciplina. Dice: cada hijo es distinto, hablando de esto que te digo, y tiene una necesidad de tolerancia distinta a la autoridad, pero es importante que en casa haya una sana disciplina sobre las cosas fundamentales. Hay hijos que piden a gritos que les pongamos un límite verdadero. Sin embargo, hemos de explicarles que ponemos límites porque detrás hay un bien, y también han de saber que cuando se equivocan tienen un perdón. Muchas veces reñimos a los hijos, pero nos olvidamos de perdonarlos, porque han hecho algo mal, les reñimos, pero luego no hablamos con ellos. Bueno, eso me parece fundamental, ¿no? Sí. Lo de poner límites sanos. Un niño necesita límites. ¿Y por qué contamos esto siendo médicos de familia? Pues porque vemos que nosotros, que nos llegan adultos, por ejemplo, a pedir una baja, o pues gente que se droga, o ya ahora veremos el tema también de las drogas, pues no ha recibido límites, y entonces llega un adulto que no ha tenido que no es funcional en ese sentido, que no ha tenido una disciplina, que no ha tenido una tolerancia a la frustración también de pequeño, no ha tolerado pues el que se pueda equivocar o que no consiga lo que quiere, porque claro, y que hay veces pues no se puede ir al parque porque no se puede ir al parque a ciertas horas, porque ahora toca ducharse, toca cenar, toca acostarse, por múltiples razones, o sea, incluso razones, quiero decir, que son de sentido común. Claro. Pero y no es un castigo el no ir al parque, dices, no, es que son las 8 de la tarde y toca acostarse en poco. O no se puede tomar helado todos los días porque es malo para tu salud. O sea, que si los padres ponen límites sanos, límites que sean razonables. Y sobre todo eso, muchas veces explicados. Yo es que sí que recuerdo que mis padres, pues jugué con mi hermano al fútbol en casa, que no se tiene que jugar al fútbol en casa, y lógicamente cuando rompes una lámpara... Dentro de la casa, sí, dentro de la casa, y rompes una lámpara... Con pelota de verdad, no con maquinita, ¿no? No, con pelota de verdad. Yo soy de las de pelota de verdad. Y claro, rompimos una lámpara y fue como, bueno, lo primero, vais a apagar el globo de la lámpara, porque sabéis que esto no se puede hacer, y aparte tenéis pues el castigo tal, pero era como, oye, estáis perdonados porque, bueno, pues... Sí, pero que lo que haces tiene consecuencias. Claro, tiene consecuencias, y sabes que no se podía hacer por esto. Lo has hecho igualmente porque has querido, te ha dado la gana, pues tiene sus consecuencias. Te diría que ya me gustaría que ahora se tuviera que limitar más que los niños jueguen a la pelota, y no tanto que jueguen a las maquinitas, al ordenador, o sea, limitar también el tiempo en pantallas. También, que eso lo hablamos después. Hablamos después. Pues si quieres hablamos de los juegos. Uy, los juegos me chiflan. Es que has dicho justamente la parte de gestionar la frustración, y es que es una parte fundamental. Leila es la persona que más juegos de mesa conoce que yo conozco del mundo. O sea, tiene todos los juegos de mesa, los conoce y los ha jugado. He de decir que en esto me metió un amigo cura. Sí, hacíamos la oración y después nos íbamos a jugar a su casa varios amigos. Pues bueno, ¿por qué son importantes los juegos, Leila? Tú cuéntanos tú qué te están dando. Son formas de aprendizaje, de trabajo en equipo, de competitividad sana, de gestión de la frustración cuando se pierde, pero también de gestión de la euforia cuando se gana. No podemos machacar al otro
otro de, te he ganado, soy el mejor. Claro, o sea, eso también es importante gestionarlo, ¿no? Ir de sobraditos, como digo yo. Exacto. Y luego además, pues mejora la atención, mejora la concentración en diferentes tareas. Me voy al parchís que todo el mundo conoce, es como esta pieza y me sumo 10, o sea, consumo 20, o la meto en casa sumo 10, entonces si meto estas otras sumo... Pues eso implica también estrategias, planificación, tomar decisiones para superar desafíos, ¿no? Y bueno, ahora hay muchos juegos cooperativos, con lo cual también se juega en familia, se pasa tiempo, se tienen momentos divertidos, va a estimular el pensamiento crítico, la creatividad y va a aumentar esa velocidad de procesamiento de información. Entonces, tiene los beneficios a nivel emocional y a nivel social, porque puede ser esa forma de reducir el estrés, de reducir la ansiedad, de aumentar la satisfacción vital. Igual que con el deporte, cuando consigo ganar en un juego, tengo la sensación de logro, fomento la autoconfianza, la satisfacción por ello, la resiliencia, porque cuando no sale bien, vuelvo a jugar e intentar mejorar en la siguiente partida, ¿no? Sí, bueno, hablamos de mesa, pero es verdad que juegos de mesa, juegos de comunes, equipo, juegos de equipo, o sea, juegos de partido. La atrapa la bandera, nos tenemos que organizar y este que es más chiquitito se va a meter por los matorrales y en cambio el alto se queda aquí protegiendo la bandera, ¿no? O a carrera de sacos, o pies atados, o llevar la patata en la carrera de la patata, ¿no? Los típicos juegos de pueblo que nosotros tenemos la suerte de disfrutar y que es verdad que es una locura de bonito que se mantenga, ¿no? Porque tienen que competir, divertirse, aprender a caerse, el saltar a la comba. Dices, oye, ahora me toca a mí escoger la comba, ahora saltas tú, pues crea lazos, crea vínculos, genera esos momentos de diversión compartida, ¿no? Y, hombre, luego como todo, jugar moderadamente. Es decir, estar todo el día con la maniquitinita del videojuego o estar todo el día, aunque sean en juegos en equipo, tampoco es bueno, ¿no? Vamos a hablar de las maquinitas, paréntesis, porque me voy a la antorcha otra vez de ocio y negocio, que es el número 3 de la antorcha, que dice, la tecnología no es un medio neutral, conlleva una serie de valores como la eficiencia, la aceleración o la rapidez, e invita a la comodidad y a la falta de esfuerzo. Es además puerta de entrada a muchas cosas, como la pornografía. Frente a ello, lo primero que podemos hacer como padres es dar ejemplo. Si estamos todo el tiempo enganchados al móvil o al ordenador, nuestros hijos dirán, ¿por qué tú sí y yo no? Además, creo que es importante retrasar el acceso a la tecnología lo máximo posible. Afecta a su desarrollo psicológico, al de los niños estamos hablando, e imaginativo, a su rendimiento académico y a su forma de pensar. Si no hay más remedio porque el niño va solo, podemos empezar con un móvil de los antiguos, pues porque nos da miedo que esté solo en el autobús o lo que sea, para una llamada. Hay como un miedo a decir, no somos iguales que los otros que tienen móvil, pero hemos de darles la fuerza para que pierdan el miedo a ser distintos, de no tener tecnología. De verdad, lo recomendamos muchísimo. Ya hicimos un programa con la psicóloga Abigail Huertas sobre este tema de las pantallas y la nueva ley que ha salido de la limitación de pantallas, pero es verdad que insistimos, no será suficiente porque hablamos de juegos compartidos y no compartidos online porque estoy conectado y estoy todavía jugando. Compartido online si es un compartido de verdad, pero lo mismo, con cierta supervisión. Cierta supervisión porque quita mucho tiempo de leer, de hacer deporte y de otras cosas que ahora vamos a hablar. Leer es otro de los factores importantes. Leer nos estimula la imaginación, nos ayuda justo a empatizar con los personajes y eso influye bastante. Vamos a ir a la pausa porque, es que merece la pena tomar fuerzas para lo siguiente que vamos a hablar y te voy a traer una canción de Ángel Catela que se llama Desgarro, que me ha mandado mi hija Irene y que, me ha parecido una preciosidad. Desgarro. Se abre la noche como un aullido, mi vida rota cobra sentido. Por el dolor, al no hallar calma, supe que estaba quebrada mi alma. Eres suave, brisa discreta, tú eres la luz que entra en mi grieta, tú eres el hilo al que me agarro, el que me cose cada desgarro.
me sueltes, sé tú mi guía, inagotable, don de alegría. En cada llaga que hay en tu mano pongo la herida de mis hermanos. Eres suave, brisa discreta, tú eres la luz que entra en mi grieta. Tú eres el hilo al que me agarro, el que me cose cada desgarro. Sueltes, sé tú mi guía, inagotable, don de alegría. En cada llaga que hay en tu mano pongo la herida de mis hermanos. Eres suave, brisa discreta. En cada llaga que hay en tu mano pongo la herida de mis hermanos. Tú eres la luz que entra en mi grieta. Ya no me sueltes. Sé tú mi vida. Estamos en el programa Para que tengan vida, dedicado a la medicina. Les habla Alicia Lois, médico de familia, acompañada de mi amiga Leila Hernández, también médico de familia. Y estamos hablando de la salud mental, que es, bueno, podríamos hacer varios programas dedicados a esto. Nos hemos metido en este jaleo porque nos preocupa mucho, lo vemos mucho en las consultas y hemos hablado un poquito pues de los apegos, de lo que es la salud mental, también del juego. Y seguimos un poquito, si te parece, con la lectura, un poco como herramientas para prevenir la enfermedad mental también. Que cosas que vemos que se están dejando de hacer. Está volviendo, la lectura está volviendo. Sí que se nota un poquillo, en adultos hay cada vez más clubs de lectura. No hay que perder la esperanza, claro que sí. Pues si quieres cuéntanos un poquito tú. Sí, la lectura al fin y al cabo, claro, nos permite empatizar con personajes, nos concentramos en las narrativas, nos da una estimulación cognitiva, agilidad mental, ¿no? Contribuyendo a tener más plasticidad cerebral. Mejora el pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas también, porque nos ponemos en la situación de los personajes y decimos, oye, pues yo haría esto, yo haría lo otro, ¿no? Y además la creatividad, la imaginación, esa capacidad de abstracción, de meternos en ese mundo y de visualizar esos otros aspectos se va a implicar también en nuestra vida diaria, ¿no? Es verdad que no hay vida para leerse todo lo que hay escrito. No. Hay que seleccionar y pues dedicarle un poquito de tiempo. Eso Supone un ayer y contra, como diría San Ignacio, de decir, me voy a poner a leer porque siempre se nos ocurre otra cosa más urgente que hacer. Pero luego es cierto que también a través de la lectura, pues eso, se puede compartir con amigos. Oye, pues estoy leyendo este libro, pues este personaje me ha gustado, esto no me está gustando, porque de todo puede haber, ¿no? Claro. Y tienes esos momentos de reflexión personal que ayudan a avanzar como persona. Sí, súper recomendable. Y bueno, pues también en esto a los padres y a los hijos que nos vean leer para que ellos lean, porque si no nos ven leer, pues es difícil que ellos se acerquen a un libro. Es verdad que, como decía al principio, no queremos decir consejos de no fumes, no bebas, haz deporte, come bien, evita las drogas, ¿no? Pero porque muchas veces el que tiene un problema de salud mental precisamente no es capaz pues de dejar una droga o de ponerse a hacer deporte o de tener un buen hábito de sueño, del que luego vamos a hablar un poquito también. Pero bueno, vamos a hablar de algunas drogas, eso también haríamos algún programa, porque bueno, a mí me preocupa el auge de muchas drogas, pero es verdad que tenemos el alcohol, por ejemplo, que está a pie de calle. En España, yo no sé, me imagino que también en otros países, pero lo que yo veo es que se bebe muchísimo. Y se hace un consumo desde tempranas edades y un consumo de golpe. O sea, no es oye, tomo una copa de vino en la comida con los amigos tomando el cordero. No, es
me De emborracho. repente me emborracho, justo. Que ese es Y esto pasa mucho en verano, en fiestas de los pueblos Sí. y en todo tipo de cosas que, pues sin un control, empieza y hasta que cae. Sí, porque además si no bebes Los comas eres... etílicos son urgencia hospitalaria de Sí. todos los días en verano y es una pena, ¿no? Porque es verdad que esto produce un daño cerebral. No solo el consumo agudo excesivo, también el consumo crónico. Sí, sí, sí. Y bueno, pues que altera la capacidad de conducción, la capacidad de trabajo y mucha gente bebe en su trabajo, o sea, en sus ratos de trabajo. Y que luego se visualiza como, si el alcohol no es nada, porque claro, como no te mata de... Es como, a ver, sí, No te mata de golpe. o sí, pero en el fondo es como, es un paria el que no bebe, y es como, no vas a tomar alcohol, y es como, pues no quiero, no me apetece y no pasa nada por no Sí, tomarse una cerveza, si no se Supongo que a quiere. ti te ha pasado que preguntas a un paciente, pues igual Sí. que le preguntas cuánto fuma, cuánto bebe. Lo normal. normal es la frase. Lo normal para mí es 0. Entonces, lo normal para usted, ¿cuánto es lo normal, no? Pues Claro. la copita, el carajillo, la cerveza, la otra cerveza, el vino, o sea, y vas acumulando miligramos de alcohol al día y es una locura. Sí. Haremos un programa del alcohol posiblemente. Sí, de todas formas... Sí, y le remitimos también al programa con el doctor Alfonso Marco, pero es verdad que ya es de 2022, Sí, de mayo de ya ha 2022. pasado tiempo de las adicciones. Sí. Hay nuevas drogas que están saliendo, que afectan también a la salud mental y que muchas veces pueden pasar desapercibidas. Y que se están usando eso, sobre todo lo estamos viendo pues en medios de raves, de discotecas, festivales de música electrónica, discotecas, festivales, bueno, dependiendo de la música, hay veces que en unos festivales es más la marihuana, los porros, en otros es la cocaína y en otros es el LSD y el MDMA, que es el éxtasis que llamábamos antes. Uh-huh. Claro, todas las drogas además tienen millones de nombres, que si M, que si no sé qué, y uno se pierde ya al final. Sí, pero suelen ser siglas de lo que significa, de lo que es de la sustancia. No, pero es cierto que, claro, tanto el LSD como el MDMA son drogas psicodélicas, son drogas que hacen alteraciones sensoriales y perceptivas. Entonces, hacen como un viaje, lo que decimos, lo que se llama con el efecto a corto plazo es el viaje, que es esa percepción sensorial aumentada cuando lo consumen, tienen como mayor intensidad de los sentidos, los colores son más brillantes, la música más envolvente, lo que pasaba con los Beatles y con el Flower Power, al fin y al cabo, en cierto momento, o sea, en los años 60, y es como sentir la música, ver la música, más que escucharla es ver la música. Entonces pueden producir también momentos de euforia, de alegría intensa en ese momento, un bienestar extremo y claro, eso pues genera ese bienestar puntual. Luego es cierto que el LSD va a dar cambios emocionales, cognitivos, puede sufrir despersonalización o desrealización. Es como que no estoy viviendo yo aquí, estoy fuera de mi cuerpo. Fuera de mi cuerpo, que se produce también en la ansiedad, es un síntoma de la ansiedad. Y luego hay un abanico muy amplio de afectación a nivel psicológica de la depresión, de ansiedad y en personas además que tienen el riesgo psicológico, que están en tratamiento por enfermedad mental, que tienen simplemente más ansiedad en su momento vital, una depresión en evolución, pues esta droga le puede dar un mal viaje a posteriori en la que hay mucha bajada, en la que hay reviviscencias, lo que decimos flashbacks, ¿no? Pero es revivir ciertos momentos del pasado que han sido traumáticos, pero vivirlos con una intensidad importante y con una tristeza, con una ansiedad o con una caída en depresión muy, muy importante. Y el éxtasis, el MDMA, además de esa percepción sensorial aumentada, causa eso, el bienestar extremo, la reducción de la ansiedad durante el consumo, en ese momento corto, pero puede producir dos efectos bastante importantes negativos. La deshidratación con el aumento de la temperatura corporal. Claro, ese aumento de temperatura puede ser muy peligroso, especialmente en zonas en las que se está mezclando con alcohol, que también deshidrata, en las que hay más deshidratación, que son festivales en verano, puede generar el golpe de calor, y aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Entonces, en pacientes que además tuvieran algún problema a nivel cardíaco, pues puede ser una bomba al fin y al cabo, ¿no? Y a largo plazo, si lo consumo solo una vez, a largo plazo no va a tener ese efecto, como a lo mejor sí que puede tenerlo otras medicaciones que sí generan esa adicción. Mejor no probar ninguna sola vez. Mejor ninguna, ¿no? Pero a largo plazo ese efecto repetido de consumo, buscando ese bienestar momentáneo, ese evasión del momento para ahora me siento bien, genera justamente la caída, la depresión, la ansiedad, porque se va agotando la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor
que ayuda a regular ese estado de bienestar, igual que la dopamina, igual que las endorfinas que el deporte libera, pero claro, con este uso repetido se va liberando de forma inconstante y entonces se va disminuyendo la capacidad de liberarla y aumenta el riesgo de depresión y de ansiedad a largo plazo. Y también de psicosis inducida por las drogas o de una dependencia psicológica. No es la dependencia física como producen otras drogas, pero sí la psicológica, porque necesito ese momentáneo para sentirme bien, porque si no soy infeliz constantemente. Y claro, eso es un problema porque no puedo ser funcional si todo momento estoy apagado. Claro, y como tiene una cosa que le ayuda a estar feliz, entre comillas, sí, pues va a volver a recurrir a eso, salvo que se dé cuenta, y que es a veces muy difícil, y que pida ayuda. Claro. Porque por eso a veces es tan difícil salir de estos agujeros, pero bueno, y los de fuera, y estar un poco pendientes de si detectamos que alguno de nuestros jóvenes, o ya incluso adultos, muchos, sí, pues pueden tener un problema con esto. O sea, hay que tenerlo pendiente, y al final es la familia, los que están cerca, los que pueden detectar. Claro, pero es verdad que estas personas pueden tener un aumento de ansiedad social, de paranoia, entonces quien viene no lo quiero porque me va a quitar lo bueno, entonces claro, es muy complicado. También con las familias lo sufren muchísimo. Sí, muchísimo. Hay sentimientos de perspicacia, o sea, de me quieren hacer daño, paranoia, incluso persecutoria. Sí. Y bueno, pues puede haber brotes, o sea, que no... El problema es que a veces, pues como pasa con la marihuana o otras drogas, pues unos primeros consumos puede no pasar nada, y hay gente que nunca le pasa nada malo en su vida, sí, y hay gente que con un solo consumo pues puede tener un mal viaje, psicótico y un brote psicótico. Un brote psicótico pues es una separación de la realidad, que además requiere un tratamiento que, por desgracia, pues luego hay que mantenerlo ya de por vida. O sea que, bueno, sería para hablar de otro tema de la psicosis. Claro, si queremos buscar esos momentos de bienestar, justamente habla un poco de las endorfinas, pues el deporte libera endorfinas. Obviamente lo mismo, no hay que hacer deporte extremadamente todos los días, si es que si no hago deporte me muero. Claro, no, que ya tendríamos ahí un problema. Que también hay un problema como de adicción. La vigorexia o las adicciones a los deportes. Exacto, pero sí que es cierto que un deporte, el salir a la naturaleza, el pasear, el ir al bosque, al mar. ¿Cuánta gente no dice, ay, qué ganas de ir a la playa en verano o qué ganas de ir a la montaña? ¿Por qué? Porque en el fondo estar en contacto con la naturaleza, estar con la belleza que ha creado Dios, es que eso a quien no le va a revivir. Sí, a mí me parece, a mí que me pasa más es que cuando estás en el día a día, en la ciudad, en el barullo, en el trabajo, en el ajetreo, no te acuerdas. Sí. Y cuando vas, porque al final es como tengo que hacer esto más, tengo que andar más en la naturaleza, tengo que salir más a nadar, porque en realidad la burbuja del día a día te va haciendo que te olvides un poco del tema, y que da incluso pereza. Dices, tengo tiempo libre, voy a ver una peli. Tengo tiempo libre, voy a quedar con unos amigos a tomar algo. Que está bien, diversificar el ocio está bien. Está bien diversificar. Pero es verdad que a veces como que tengo que desplazarme o hacer eso de otra manera, porque no lo tienes tan a mano como nosotros aquí, por ejemplo, en Madrid, pues es cuando dices, qué falta me hacía esto, más que echarlo de menos cuando no lo tienes. A mí me pasa, o sea, estos días de verano que he disfrutado mucho, me he puesto propósitos de este tema. Y luego, o sea, pero también es importante que nuestros oyentes se queden con la copla. Haz lo que puedas. O sea, no te apuntes a 3 gimnasios, no pretendas andar, pero vete un poco a la contra a ti mismo y decir, venga, voy a salir, hoy voy a dar un pequeño paseo, hoy voy a ir un poquito más lejos. Voy a intentar quedar con un amigo para ir caminar juntos o para hacer algún deporte juntos. Lo que tú puedas. Cada uno sabe lo que puede hacer. Claro, el primer día no me voy a poner a hacer una maratón. Claro. Porque es el primer día, pero poco a poco pues voy entrenando. Y a lo mejor nunca llegué a una maratón, pero voy haciendo y, oye, pues hoy salgo a pasear, mañana salgo a correr, hoy voy a nadar, poco a poco. ¿Y por qué decimos esto? Esto no solamente mejora la salud mental, es que también la física. Es que hemos hablado de las lumbalgias, hemos hablado del hombro, hemos hablado de la rodilla. De la hipertensión, del EPOC, de la diabetes, de la obesidad. Claro, es que todo eso va a mejorar todo lo demás. El sueño. El sueño también. El sueño es otro tema del que también hablamos alguna vez, pero es que no nos quedamos, no es suficiente. O sea, es una consulta diaria en nuestras consultas de atención primaria, el insomnio, el problema del sueño o el problema del cansancio, de creo que no duermo suficiente porque estamos durmiendo mal. Y esa fatiga pues genera también esa fatiga mental, al fin y al cabo. Cuando una persona está con ese sueño, con ese insomnio, con esa dificultad para dormir y para pues estar luego al día siguiente funcional, al fin y al cabo está más irritable en muchas ocasiones. Cuando estoy más cansado, llego a casa, pues voy a
echar la bronca más veces que si me levanto por la mañana con esa alegría de haber dormido bien, ¿no? Bueno, aparte que mejore luego pues las funciones biológicas incluso, ¿no? Porque la fijación de la memoria, también el aprendizaje, el sueño es fundamental para fijar lo aprendido. Un estudiante, si nos está oyendo, que dice me quedo hasta las tantas estudiando, pues no lo va a memorizar. De esto también hemos hablado. Y de cómo conseguir un buen sueño, no a toda costa. No con benzodiazepinas, que ya hemos hablado. No hace falta a veces medicación, o sea, hay la pirámide del sueño, que es una iniciativa principalmente para una guía educativa para ayudar justamente a organizar los distintos consejos y hábitos a tener en cuenta que repercuten en esa calidad del sueño. Entonces, es una herramienta pionera que sí que ayuda pues a mejorar esa parte de insomnio crónico que tenemos y que empieza poco a poco. El sueño, los hábitos del sueño. Sí, principalmente pues el ritmo y los horarios, en base a esa pirámide pues de tener un ritmo diario adecuado, no hoy me acuesto a las 4 y mañana me acuesto a las 8 de la mañana y al día siguiente pues duermo desde las 7 de la tarde porque eso no sirve para esa calidad del sueño. El día tiene 24 horas, se nos recomienda dormir, hay gente que necesita dormir solo 6 horas, pero bueno, entre 8, 9 horas, 7 horas, 9 horas, pero dormirlas también a las horas que hay que dormir. Exacto. Claro, es verdad que hay gente que dirá, pues es que yo trabajo de noche, yo tengo turno rotatorio. Eso sería otra historia. Eso es otra historia, es verdad que es más complejo, o sea, y eso lo hemos vivido con las guardias y sabemos lo que afecta a la vida normal y al carácter también. Pero una persona, la media, normal, que trabaja de día, duerme de noche o podría dormir de noche, aprovechando la oscuridad, que estamos bien hechos. La melatonina es una hormona que producimos en el cerebro que ayuda a conciliar el sueño. ¿Qué pasa? Que estamos con luces artificiales, pantallas, luces luminosísimas hasta tardísimo. Con la pantalla del móvil leyendo en la cama. Y es como no. La pantalla directa produce una luz que dice a tu cerebro es de día, tu cerebro está hecho así. Entonces dice, pues no es la hora de dormir, es de día. Si no le ayudamos al cerebro a producir la melatonina que necesita, pues no vamos a conciliar el sueño. Entonces, luz indirecta para leer, intentar apagar luces en la habitación, en la casa, que no sean necesarias, para que todo vaya cogiendo un ambiente y nuestro cerebro vaya diciendo, es de noche, voy a llegar a la hora de dormir. Voy calmando, voy relajando, pues eso, hago pequeño hábito de he cenado, me lavo los dientes, la ducha, es lo que sea, para ir relajando poquito a poco, para ya cuando voy a la cama es momento de relajo, hago la oración y me echo a dormir. Y ya está. Otro segundo nivel sería pues hábitos que ayuden a desconectar también. Claro, si venimos atacados del trabajo porque hemos tenido un disgusto a las 10 de la noche, una conversación telefónica tal, evidentemente nuestro cuerpo está en alerta, no va a poder relajarse inmediatamente. Pues porque, bueno, los famosísimos picos de cortisol y estas cosas que se han puesto ahora de moda y que la gente viene a pedirte una analítica con el cortisol para que le pidas el cortisol porque estás muy estresada. Bueno, pues eso no hace falta. Lo que hace falta es tener hábitos que relajen y que te ayuden a las últimas horas del día o las horas previas a dormir, si en el caso de gente que tiene cambios de turno. Técnicas de relajación, de respiración, ejercicio para suave. Claro, no tomar cafeína a la última hora de la tarde, ni teína, ni fumar, ni hacer un deporte vigoroso justo antes de acostarte, porque te estás llenando de endorfinas y de vitalidad. Y de vitalidad. Bueno, pues comer ligeros, a cositas eso que ayudan un poco a... Claro, no acostarse con la tripa súper llena. Luego también tendríamos pues el ambiente óptimo para el sueño. Lo que hemos dicho de la luz, la cama, es no tener la televisión en la habitación, la temperatura, intentar que sea una temperatura adecuada. Si nos molesta la luz, pues a lo mejor ya lo que tenemos al lado, ¿no? Pues poner un antifaz, unos tapones, o sea, y luego pues en la cama, que es el momento donde deberíamos dormir, que no sea el salón donde me quedo dormido viendo la tele y luego me voy a la cama y no me puedo dormir, ¿no? Porque necesito como que me estén contando algo para dormir. Entonces, bueno, pues estos son unas reseñas. Yo también digo mucho a los pacientes que no miren la hora cuando se despierten por la noche, que no estén mirando la hora porque no aporta nada y es peor. De hecho, le va a estresar más el pensar son las 3, son las 4 y no me he dormido y no aporta mucho. Vamos a pasar... Nos han quedado muchas cosas, Leila, pero vamos a pasar a una parte de salud mental que tiene que ver con medicina y cultura, que vamos a hablar de una película y un libro. Medicina y cultura.
Pues con la salud mental me ha propuesto Leila hablar de un librazo que es imprescindible, todo el mundo se lo debería leer si pudiera, que es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Y también vamos a hablar, y va a poner ya José Luis la canción de La vida es bella, que tiene mucho que ver esta película italiana dramática de 1997, ya como pasa el tiempo, escrita y dirigida y protagonizada, por Roberto Benigni. Bueno, y dirigida también, o sea, todo. Escrita, dirigida y protagonizada, justo. La vida es bella, también fundamental, que tiene mucho que ver con esto de la logoterapia que hablaba Viktor Frankl, psiquiatra. Sí, Viktor Frankl fue un psiquiatra neurólogo judío austriaco y bueno, pues como muchos judíos fue deportado porque es de la Segunda Guerra Mundial, superviviente del Holocausto. Entonces, a posteriori, narró su experiencia en Auschwitz y en otros campos de concentración y describió cómo la vida en esas condiciones extremas, al fin y al cabo pues ya saben cómo eran tratados, pues afectaba psicológicamente a los prisioneros. La pérdida de identidad, la desesperanza, la humillación, el sufrimiento constante, todo ello afecta a cualquier persona, pero él mismo también mostraba cómo, a pesar de todo, algunos lograban conservar la dignidad y la fortaleza interior. Y en la segunda parte del libro desarrolla precisamente su enfoque terapéutico, que es a lo que él llama logoterapia, que sostiene que la principal motivación del ser humano no es el placer, como decía Freud, ni el poder, como decía Adler, sino la búsqueda de sentido. Según Frankl, incluso en las circunstancias más dolorosas, si una persona encuentra un para qué vivir, puede soportar cualquier cómo. O casi cualquier cómo. Y es que es un libro sobre ese sentido de la vida, sobre la libertad interior que tenemos para decidir nuestra actitud frente al sufrimiento y frente a la esperanza. Mostraba que aunque no podemos controlar lo que nos pasa, sí podemos elegir cómo responder, ¿no? Según Frankl, existen 3 caminos para encontrar el propósito en la vida, que es a través de la creación o del trabajo, lo que vamos a aportar al mundo, a través de la experiencia del amor, lo que vivimos con otros seres humanos, que eso es un ejemplo bellísimo, la de La vida es bella, y a través de la actitud frente al sufrimiento inevitable, como respondemos ante la adversidad, ¿no? Entonces, en la película de La vida es bella, si no la conocen, Roberto Benigni es el padre de... Bueno, hay una primera parte... ¿Marco era el niño? Josué. Josué. Hay una primera parte preciosa de cómo se enamora justamente de Dora, que también es su mujer en la vida real, la actriz, y cómo la conquista al fin y al cabo a través de la alegría y de esas circunstancias, del buen humor, de vivir la vida con ese buen humor ante las adversidades, ¿no? Y entonces, bueno, se casan, tienen un hijo, y ahí es la segunda parte, que es bastante más dura, en la cual son deportados a un campo de concentración. Ella, que como es italiana, no la deportan, pero decide subirse al tren, que su marido y su hijo van en ese tren, ella va con ellos, y el padre con el niño en el campo de concentración pues hace todo un speech cuando piden: ¿alguien sabe hablar alemán? Yo. Y es como uno le dice: ¿pero tú sabes? Dice: no. Como tú sabes, luego lo traduces, ¿no? Pero él lo traduce para su hijo, para que no vea nada y parezca un juego, para que parezca que están metidos en un juego. Vamos a jugar un juego, a conseguir un tanque al final, el que gane llega a los 1000 puntos, pero no puedes pedir comida, no puedes quejarte, no puedes venir a llorarme, tienes que estar escondido durante el día. Entonces, a través de ese juego, claro, consigue el niño sobrevivir. Siendo una película, evidentemente, pero por eso sí. tiene mucho sentido y que ver, yo creo, también con El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que también estuvo en un campo de concentración en Auschwitz, ¿no? Pues muchas gracias por esta propuesta, Leila, que me ha encantado, y que además pues a nosotros en tercero de carrera nos hicieron leer el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Yo lo recomiendo a muchos pacientes cuando están precisamente, es como: mire, leas ese libro, por favor. Sí, no lo hemos pasado peor que otra gente que lo ha pasado mucho peor antes. Es verdad que cada circunstancia en la vida puede ser dura para uno, pero que no somos ver que no lo hemos pasado mal, o sea, que no todo es tan malo y que ha habido cosas peores que se pueden salir adelante. Exacto, yo suelo decir, tenemos derecho a la queja porque lógicamente esto me afecta y tengo derecho a quejarme, pero también tengo que tener la capacidad de enfrentarme a ello y a tirar para adelante. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Leila, por acompañarme. Leila Hernández, médico de familia. Hemos hablado algunas pinceladas de salud mental. Nuestros oyentes nos pueden escribir sus preguntas, sus dudas, que es en el correo del programa, que es paraquetenganvida@radiomaria.es.
También pueden escuchar nuestros programas colgados en la página web de Radio María, como los otros podcasts y todos los anteriores. Gracias, Leila, por todo. Un placer, es verdad como siempre. que la salud mental es un tema que nos afecta mucho y que vivimos en el día a día. Nos quedaría muchas cosas de las que hablar. Esperamos las propuestas de los oyentes. Gracias a la Virgen, que en el Día de la Natividad de la Virgen María. Gracias a Dios siempre por ser tan bueno. Y a José Luis Lois en el control de sonido. A todo el equipo de Radio María y, por supuesto, a los oyentes por habernos acompañado este ratito. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, en 2 semanas, el lunes a las 12:30, 11:30 en Canarias. Les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga. Así concluye Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.